tan padre. A pesar de ser pandemia, la vida es tan padre. Este tiempo de pandemia nos ha hecho estrechar más profundamente los lazos. Y estos medios de comunicación, sinceramente, son una grata herramienta, pero nos tienen hasta acá. A ustedes y a mí. Es que el ser humano es un ser social, es un ser sociable. El aislamiento le hace tanto daño al ser humano, incluso en las primeras comunidades, cuando alguien quería buscar la máxima experiencia espiritual, se iba al desierto. La gran época del monacato surgió así, se iban al desierto, estar solos, pero no estaban solos. Estaban en un profundo contacto con Dios y después se dieron cuenta que necesitaban contacto con otros que buscaban el mismo ideal. Así fueron surgiendo la dimensión monacal, aquellos grandes monasterios. Tantos traemos la medallita de aquel gran santo padre del monacato llamado San Benito Abad. Y nosotros queremos expulsar el demonio con ella. No, no, espérate. Forjar comunidad. Y es que eso es tan fundamental desde los orígenes de la propia humanidad. Millones y millones de años llevamos en esta dimensión. Ahora que una pandemia ha caído y nos ha hecho cambiar nuestros esquemas de vida, chequen, muchos han dicho, prefiero convivir que estar estallando en interno en ansiedad. Es terrible. Esto ha marcado pauta no solamente en esta historia, sino en la historia a lo largo del tiempo. Y me preguntarán, padre, ¿esto qué tiene que ver con un tema inicial de la liturgia? Muchísimo, porque la palabra liturgia no es una palabra que tuvo origen en el ámbito religioso. Es una palabra que tiene su razón de ser en el ámbito comunitario. Toda reunión es liturgia. Toda. Leiton ergon, acción del pueblo. Leitos ergon, acción del pueblo, acción de la comunidad. Fallaba algo a nivel social, se reunía la comunidad y buscaban cómo solucionarlo. Eso es liturgia. Había un espectáculo, se reunían todos. Eso es liturgia. Había una tragedia, todos se reunían a ayudar a quienes se habían visto afectados. Eso es liturgia. Cumple alguien años en la familia. Eso es liturgia. Toda reunión, toda acción que conlleva la reunión de la comunidad, eso es liturgia. Hoy estamos teniendo una liturgia virtual, sí. Y es una liturgia a medias, porque nosotros necesitamos el abrazo, necesitamos estrechar palmas, necesitamos vernos, necesitamos ubicarnos en un tiempo y espacio. La liturgia ha cambiado y es cambiante a lo largo de todos los tiempos, pero hay connotaciones muy concretas que necesitamos empezar a analizar hoy. Bueno, esta liturgia ya la mencioné, es la acción del pueblo. ¿Cuándo da su brinco al ámbito religioso? Esta dimensión en el Antiguo Testamento, para nosotros, recordemos que el cristianismo toma muchos elementos del pueblo de Israel y entonces tiene esta palabra liturgia algo otras similares, pero en referencia al culto divino, en referencia a la acción del templo. De esta manera vamos a marcar esta concepción muy clara. ¿Existe la palabra liturgia en el Antiguo Testamento? Claro que no. Y ahí es donde se pone interesante. Dije hace rato que la reunión, la acción del pueblo, esto se le llama liturgia, la acción del pueblo. Ok,
Pero ¿qué te movió a unirte? ¿Qué te movió? ¿Qué te impulsó? En el ámbito cultural del pueblo de Israel, ¿qué te impulsó a reunirte, a dar culto a Dios? ¿Qué te impulsó? Y entonces esto va a estar muy unido con el servicio, servicio a Dios y servicio a los demás, porque el ser humano se realiza en esa dimensión del servicio. Servir por servir, créanlo, estamos hasta acá. Hay muchos que quieren servirnos y no nos sirven. Es en serio. Y entonces buscan servirnos, pero en este servirnos, hacernos la barba, nos sirve buscando servicio para sí mismos. Servilismo se llama. Lamentablemente existe mucho servilismo. Quedo bien para tener una plataforma y crecer yo, aunque tú te hundas. Terrible. Hay otro servicio porque no te toca nada más que hacer, que servir. El típico ejemplo de familia. Oye, por favor, recoge esto. ¿Por qué tengo que recogerlo? Porque soy tu padre. Es el típico ejemplo. Antiguamente se llama de esclavitud. El que era esclavo no tenía voluntad propia. Su voluntad le pertenecía al Kyrios, al Señor. Él no tenía voluntad. El Señor mandaba, tú hacías, tú servías. No eras alguien, eras algo. Servías, sí servías, pero estabas hueco. Hay otro servicio, servicio que convoca, y este servicio que convoca tiene un brillo especial, porque este brillo especial, la capacidad de convocar y servir, brota del profundo amor gratuito de Dios. Y el pueblo de Israel le va a llamar Sheret. Sheret es el servicio que brota del profundo amor de Dios que ama a su pueblo y el pueblo que le responde con amor a Dios. Y entonces se reúnen Esdras, se reúne el gobernante, se reúnen los levitas, se reúnen todo el pueblo a la escucha de la palabra y disfrutan esa palabra. Y lo reciben con tanto ánimo que de emoción lloran y tienen una proyección en su vida. Y al final de esa reunión despiden a la comunidad y les dicen, disfruten, que sea un día de fiesta, porque Dios está con nosotros. Liturgia Sheret. Wow. Tiempo, hasta aquí todo bien. No se han revuelto. Dice Hilda que sí, aquí anda. Pero es cuando preguntaron si yo ya había llegado. Nadie, si alguien tiene pregunta, aquí contesto a través del chat. ¿Sí? En el lenguaje sagrado, en el ámbito bíblico, sobre todo al hablar de culto, aquí vemos que estas palabras de culto, reunirnos, ya un servicio, una reunión, pero en torno a Dios, la liturgia sigue llevando una dimensión muy clara en el culto. Podremos hablar de culto, dirigirnos a Dios, esta veneración, adoración, a Dios la llamamos la tria. Solo a Dios se le da la tria, se le da adoración. Este culto, esta reunión del pueblo dirigiéndose a Dios por este amor profundo, es la latría. Nos pone en esta sintonía. Podremos venerar a alguien, mas no adorarlo, sino venerar, reconocer el brillo de Dios en ellos. Claro que sí. Y este culto le llamamos dulía. Y eso en un consenso común, o sea, tenemos un afecto muy especial. Voy a hablar a alguien muy querido para el pueblo mexicano. Bueno, de los del milenio pasado, o sea, los que nacieron del milenio pasado. Hola.
Los que son centenias, ellos no, ni saben de quién voy a hablar. Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, ¿sí? O sea, venía Juan Pablo II aquí y tú te volvías automáticamente papista, ¿sí? Lo que el Papa diga. Y si el Papa dice, México sabe gritar, tú gritabas. Veneración, dulía. En el ámbito religioso lo tenemos como dulía, veneración, pero tenemos esta misma veneración fuera del ámbito religioso a todos aquellos que consideramos héroes, sean patrios o sean aquellos que han tenido una injerencia de veneración para nuestra comunidad. Por ejemplo, en comunidades africanas, en varias comunidades africanas no existen cementerios. Los antepasados están sepultados en el traspatio. Y cuando una persona necesita realmente reconocer a aquellos que le han antecedido, va y hace un acto de veneración para con ellos, estima. La iglesia, regresando a este ámbito de dulía, tiene una hiper significa arriba, hiperdulía, una veneración especial para con aquella que tanto amamos. Y hay de aquella persona que no le ame, porque la primera palabra que Dios le dice a esta mujer es alégrate. Y todo aquel que ama, la alegría es fundamental. Estoy hablando de la hiperdulía dirigida a María. Es un culto especial. María tiene un lugar especial. Y hoy que estamos en año de San José, puedo decirlo a mis anchas. Hay una protodulía. Muchos historiadores a lo largo del cristianismo han marcado esta pauta concreta. Protodulía, primer veneración. En aquella persona que Dios quiso elegir para sacarle la chamba adelante. ¿Quién es? José. Está muy padre porque el ángel le manda a decir, y tú le pondrás el nombre de Jesús. Esto lo hizo colega de Dios, porque solamente el papá ponía el nombre de los hijos. Cuando el ángel le dice a José, tú le vas a poner el nombre, le está diciendo, somos colegas, te lo encargo. Y créanme que José hizo excelente trabajo en Cristo, excelente. Tanto que la oración más grande que tenemos, dicha por boca de Jesús, empieza con las palabras que Jesús niño le dijo a José. Abba, Abba. ¿Sí? Entonces, la latría solamente a Dios. La dulía es la veneración para todos, no es adoración. Y podemos distinguir como protodulía e hiperdulía. Pero si ya nos vamos al ámbito histórico de la liturgia, de la palabra liturgia, ha tenido esta purificación. Era primero social, después ya se fue dimensionando en actitud de adoración y servicio para con Dios. Es ahora algo oficial, forma parte del oficial, por eso está el sacerdote Esdras, por eso está el gobernador, por eso está la comunidad. Y se fijan ritos precisos. Un ejemplo, ustedes que les gusta el deporte, son las Olimpiadas, se va a encender una antorcha en un estadio, está el estadio a reventar antes de pandemia, llega una persona que se brinca el cerco de seguridad, agarra el arco, toma la flecha encendida y con ella le apunta a la antorcha y prende la antorcha, agarra el micrófono y dice, quedan inaugurados los Juegos Olímpicos. ¿Se inauguraron? No. Hay un esquema, un protocolo concreto, y hay una persona que lo realiza. No cualquier persona lo realiza. Entonces la liturgia, esta reunión de la comunidad ahora en torno a la dimensión cultural, aparte de tener un rito concreto, tiene procesos y personas específicas para realizar ese servicio. ¡Wow! El vocablo de liturgia en el Nuevo Testamento empieza a ser un tema muy espinoso. ¿Saben por qué? Ojalá lean
sobre el templo de Jerusalén. En el Antiguo Testamento, en la época de Jesús y en el Nuevo Testamento. Hay un pasaje bíblico donde Jesús revienta contra todo lo que se está llevando en el templo. No se apuren, no solamente Jesús reventó, muchos hicieron lo mismo. Incluso antes de Jesucristo, históricamente está establecido que varios sacerdotes, voy a utilizar una palabra, no sé si la conocen. Discúlpenme si no conocen esta palabra, en serio, perdón. Espero que podamos comprenderla. Corrupción. Corrupción. ¿Dónde? En el templo sagrado de Dios. Y mucha gente estaba... Tantos que incluso de la estirpe sacerdotal ya no querían saber nada de allí y se fueron al desierto. E incluso uno de ustedes lo conocen, pero no lo dimensionan con esta perspectiva. ¿Quieren saber cuál es? Se los digo después. Regreso al punto. La cuestión del templo era tan de choque con la persona de Jesús, no por el templo en sí, sino por toda la corrupción que se estaba dando en torno, ya hacía unas generaciones atrás, incluso las generaciones propias en épocas de Jesús. Tanto que la primera comunidad de creyentes quiso separarse de la dimensión cultural, ritual del templo. De hecho, si aparece la palabra liturgia, si en el Antiguo Testamento aparecía un montón de veces, en el Nuevo Testamento solamente va a aparecer 15 veces. O sea, muy pocas veces van a querer tocar esa palabra. Porque buscaban evitarla en relación al sacerdocio levítico y en relación al templo. Ubiquémonos. Pregunta en este chat, en esta gran charla, ustedes que llegaron a este curso porque sus comunidades parroquiales y sus párrocos pensaron en ustedes para un ministerio específico. Y ahora yo les pregunto, ¿Jesús a quién se parece más? ¿A ustedes o a mí? ¡Tarán! La respuesta se las digo después. Pueden ya nos ponerle debe muchas, ¿eh? Ya nos debe muchas. Dos. Y se van a asombrar de las dos. Ya en los primeros tiempos de la iglesia, ya cuando se ha apartado la comunidad, la primera comunidad de creyentes en la historia y en el espacio, ya no tienen los conflictos del templo. Y entonces algunos empiezan a utilizar la palabra liturgia como acción cultural, acción divina y tal cual. Ya ellos perdieron la noción con el templo. Incluso después del 70, después de Cristo, se destruyó el templo de Jerusalén y ya incluso con todo el sacerdocio levítico, ya. Pero ahora tiene la filtración griega, la helénica. La iglesia quiere permanecer tal cual. Occidente no tiene estas problemáticas, pero Oriente, los orientales son tan libres en este aspecto. Incluso hoy por hoy, la iglesia ortodoxa o la iglesia oriental, ambas, sus celebraciones les llaman así, divinas liturgias. Y incluso lo que nosotros llamamos como plegarias eucarísticas, ellos las llaman o liturgia de San Basilio, o liturgia de San Juan Crisóstomo, o liturgia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Occidente sí toma ciertos elementos griegos, pero menos liturgia. Episcopo, obispo, es griego. Yo soy presbítero, es un término griego. Diácono es un término griego. ¿Sí? Eclesía es un término griego. Iglesia. Pero no tomó la palabra liturgia.
Wow. La Iglesia ortodoxa oriental, al no tener esta complicación, ellos lo hacen. La occidental empezó a irse con mucho mayor cautela. Incluso hay un proceso muy interesante. ¿Qué usa la Iglesia occidental? La Iglesia occidental, las reuniones de fieles en ámbito cultural las manejaba así: celebración, oficio divino, sagrados misterios, obras sagradas, santa, ritos eclesiásticos, agenda divina. Eran los nombres que tenían. ¿Hasta cuándo? Hasta aproximadamente por ahí del siglo XVI, cuando llega otra nueva oleada también del mundo griego, y ahora por primera vez entra en un documento de un papa la palabra liturgia. Pero hasta ahí, 16, 17, 16, 17, 18, 19, 20. Inicios de 1900, un papa por el cual los niños pueden comulgar ahorita, un papa que ustedes guardan gran cariño, porque en Monterrey hay una parroquia que se llama así. Este papa empieza a utilizar la palabra liturgia por primera vez en un documento en esta época ya nueva, esta nueva etapa de la iglesia. Empieza a haber incluso un movimiento que se llamó así, movimiento litúrgico, donde esta reunión de fieles, el ámbito cultural, querían redimensionarlo en su mejor nitidez, en su mejor proyección. De esta manera, el Concilio Vaticano, todo este proceso desde Pío X, San Pío X, hasta la fecha del Vaticano II, pasando por este movimiento litúrgico, van a darle carta de ciudadanía a la liturgia. ¿Y qué va a decir? Algo que a mí me emociona mucho. La liturgia es, y aquí va la pregunta del examen, ¿qué es liturgia? Liturgia es el ejercicio del sacerdocio único de Jesucristo. Ah, caray, entonces ya no es lo que hace la comunidad reunida de manera específica, por ritos específicos, personas específicas. No, va más allá. Es todo lo anterior en una mística más profunda. Es el ejercicio del sacerdocio único de Jesucristo que desde aquella época hasta hoy se hace presente en medio de sus fieles. ¡Wow! Hasta me gustó la frase. Entonces, es este ejercicio del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante descubrir que la liturgia lleva esta dimensión. Todo, vestiduras litúrgicas, ministerios, ejercicios, acciones, disposiciones del lugar, todo va a estar iluminada por esta definición. No es lo que hacemos nosotros, es lo que hace Él a través de nosotros. Pero esto necesitamos un cambio de criterio, si no, va a ser muy difícil. El pueblo de Israel, les dije, todo lo que giraba en torno al templo llegó al ámbito de la corrupción. Y créanme, había gente muy buena ahí, tan buena como los que estoy viendo y como los que no. Hola. Y qué difícil llegar a una situación donde ves que se busca la santidad y el servicio y lo que menos hay es santidad y servicio. O sea, la misma bronca que tenía el pueblo de Israel, la tenemos presente ahorita. La podemos tener. Estamos en la línea tan delgada. El ejercicio del sacerdocio único de Jesucristo es lo que nos va a dar pauta para poder comprender el servicio eclesial.
Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí. A ver, escucho. Buenas noches. Nada más resumiendo, la tría solo se le da a Dios con la adoración. ¿Qué diferencia hay entre adoración y veneración? Entendí que la veneración se le considera o se le hace a quien consideramos, a quienes hicieron un bien o a quienes llamamos como héroes. Es en el ámbito civil. En el ámbito religioso, aquellos seres humanos que se han unido a Dios y que brillan en santidad. Sí. Y que viven, y eso se llama, es Dulia. Dulia, acento en la I. Dulia, perdón. D-U-L-I, acento A. Dulia, eso se le da a ellos, ¿verdad? Ok, entonces, muy bien. Y ya por último, lo de la liturgia es el ejercicio del sacerdocio único de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Pero anterior a esto, era toda acción que llevaba a una reunión. Entonces... Sí, el término original, recordemos que la liturgia no nace en el ámbito religioso, sino en el ámbito social. Toda reunión era liturgia. Sí, ya lo entendí. Hace mucho tiempo, en sus orígenes. En el pueblo de Israel se fue adecuando y fue destinándose solamente el ámbito del culto en torno al templo, ahora fue en ámbito religioso, pero era movido por este amor sheret, ¿sí? Sí. Tiempo después ya viene toda esta descomposición del templo de Israel. Jesucristo incluso llama a esa purificación: no conviertan la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Pero no solamente lo dijo Jesús, miren, así de gente dijeron lo mismo. Nada más que Jesús es hijo de Dios. Él sí dijo la casa de mi padre. ¿Sí? Sí. Entonces, es distinto. Sí. Y luego ya, como la primera comunidad de creyentes se quiso alejar de este término liturgia, abrazó otros, pero no este. Y ya mucho tiempo después va a dar una purificación. Y la teología va a llegar a establecer esa hermosa definición. Por favor, lean Sacrosanctum Concilium. Es un documento del Concilio Vaticano II. Todo lo que vivimos ahora como iglesia en torno a la liturgia está contenido ahí. Es el primer cambio que realiza San Juan 23. Este es el abran las puertas al Espíritu para que el Espíritu entre en la iglesia. Si el Espíritu no ingresa en la iglesia, esto va a seguir con los mismos vicios. Eso fue hace 60 años. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. De nada. Gracias. Yo tampoco pude llevar a cabo esa entrevista, hombre, pero aquí andamos. Se escuchó un audio de fondo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Nada. Marqué como pauta la Concilio Vaticano II. Les manejé la historia desde el inicio, pero lo concreto, lo que me gusta que se queden es Vaticano II. Previamente les mencioné este movimiento litúrgico. Viene desde abajo, incluso viene desde las comunidades religiosas, monacales también. Muchos los benedictos tuvieron que ver. Ellos se atrevieron en un primer momento a hacer pequeños misalines y a poner en alemán, no en latín, en alemán, toda la misa. Y el responsable ponía a alguno de los sacerdotes de la comunidad a hacer la misa no en latín, sino en alemán. Y la comunidad en torno empezar a leer e innovarse en todo esto. Tiempo después, el Papa Pío XI hizo uno de los grandes avances antes del Concilio Vaticano II. Dice, la vigilia pascual
tenemos que reestructurarla. Y consigue peritos en la materia, consigue historiadores, biblistas y todo. Y lo que antes se hacía, no sé si ustedes sepan, pero la vigilia pascual se hacía el sábado en la mañana. ¿Cómo se dice? ¿Sábado santo o sábado de gloria? Depende de la respuesta que tengas, es tu edad. Si eres una abuelita o un abuelito, vas a decir sábado de gloria. Si eres del Concilio Vaticano II para acá, o mejor dicho, voy a ser más exacto, de 1940 para acá, se dice sábado santo. Voy a explicar. La vigilia pascual se celebraba en la mañana porque estaban prohibido todo tipo de celebración en la noche. Pío XI pide la revisión de esa liturgia y a manera de experimento la regresan a la noche porque dicen, esta es una vigilia, no puede prohibirse esta vigilia de la noche. Y la regresan a su lugar ideal, concreto, la noche. Y la renuevan como la tenemos hoy en día. Toda la modificación de la Semana Santa es anterior al Concilio Vaticano II y esta va a ser una plataforma para las misas que tenemos hoy en día. Ahora, antes, ¿por qué celebraban la misa de la mañana? Porque tenías que mantener ayuno. Recuerda que traías el ayuno desde el viernes, ahora era sábado. Si yo extendía más el ayuno, ya me desmayaba y no tenía creyentes. Entonces necesitabas celebrar la misa, terminabas la misa muy temprano y se abría la gloria el sábado. ¿Ya? Por eso los anteriores a 1940 decían con naturalidad, se abrió la gloria el sábado, ya, sábado de gloria. No es cierto. Es sábado santo para nosotros. La gloria de Dios la expresamos en la resurrección, en el domingo de la resurrección, en la Pascua. Vienen este movimiento litúrgico, vienen estas adaptaciones de Pío XI a iluminar el proceso de los padres sinodales en el Concilio Vaticano II. Y ahí se establecen Sacrosanctum Concilium, que les pido leer, los puntos a trabajar. Estos puntos se han venido trabajando desde que se terminó el Concilio Vaticano II hasta la fecha. La Iglesia avanza con pasos de siglos. Voy a poner un ejemplo. Aquellos que han escuchado un poquito más de esta cuestión eclesial y sobre todo de ministerios, antiguamente había órdenes sagradas, hoy hay ministerios laicales. Y estos ministerios laicales tienen su raíz en el bautismo, no por concesión sacerdotal. Tienen su raíz en el bautismo. Y estos dos ministerios, cuando se dan en el 71-72, se restringen a varones. Pero no había ninguna condición para que se restringiera más que aquella frase, según una antiquísima tradición. La iglesia ha madurado 70s, 80s, 90s, el cambio de milenio 10, 2020, 21, y el Papa dice, en base a lo que el concilio va manejando, necesitamos que los ministerios, al ser su origen el bautismo, sean para hombres y mujeres, porque los bautizados son hombres y mujeres. Tómala. Ok, va. Cambio de estructura, necesitamos pensar eso, les debo una respuesta y es cierto, muchos sacerdotes se fueron del pueblo de Israel, del sacerdocio levítico al desierto a buscar su origen. Recuerden que el origen es el desierto. El pueblo nació en el desierto. Si yo quiero corregir algo, tengo que regresar al origen. Y hubo de familia de María, una mujer encinta, Isabel. Su papá, Zacarías, y su papá era sacerdote.
Estaba ofreciendo el sacrificio sacerdotal cuando se le aparece el ángel. ¿Se acuerdan? Zacarías es sacerdote. Ok, si Zacarías es sacerdote, su hijo es sacerdote. ¿Lo vemos como sacerdote en los textos bíblicos? Nunca. ¿Dónde lo vemos? En el desierto. San Juan Bautista es uno de los profetas porque va primero a esta dimensión del templo. Aquí se necesita modificar y entonces va al desierto al origen. Corrección, no va a romper, va a renovar. ¿Sí me expliqué? Eso es padrísimo. Esa es la primera respuesta que les tenía pendiente. Segunda respuesta, ¿se parece más Jesús a ti y a mí? Se parece más a ti. Es laico. Jesús no formaba parte de la estirpe sacerdotal. ¿Pudo haber nacido como estirpe sacerdotal? Claro que sí. Pero prefirió nacer de la estirpe de David. Wow. ¿Por qué? Porque él lo quiso. ¿Por qué lo quiso? Y entonces el sacerdocio que nosotros tenemos hoy por hoy es un sacerdocio ministerial que brota de la cruz, al cual estamos unidos los bautizados y los consagrados por el ministerio del orden. Pero yo antes de ser sacerdote, la mayor dicha es ser bautizado. Y lo digo con emoción. Me emociona mucho el día de mi bautismo. Y ustedes, el ministerio que la iglesia les va a pedir ejercer, si así Dios los quiere, será desde la gracia bautismal. Nadie de aquí se sienta indigno de hacer algo extraordinario. ¿Le toca al ministro ordenado? Sí. Pero esto es extender ese servicio para el pueblo de Dios. Hasta aquí mi intervención. Gracias, padre. No sé si alguien tenga alguna pregunta para que el padre la responda. No, yo tengo una pregunta. Padre, lo último ya no entendí porque se refirió al ministerio desde la gracia bautismal. Ahí no claro esa frase. ¿Por qué desde la gracia bautismal? O sea, el ministerio que vamos a ejercer es desde la gracia bautismal, ¿no? Sí, porque no podrían ser partícipes si no fueran bautizados. Si ustedes no fueran bautizados, no se les podría invitar a participar de la distribución de la comunión. Aunque es un ministerio que está unido y vinculado al ejercicio sacerdotal, pero recordemos que va en esta dimensión del servicio. Y se les invita por ser bautizados. Al ser bautizados, Es que en serio, merecemos ser reyes. créansela. El amor más grande que tienen es ser bautizados. No hay otra cosa que supere. Profetas y sacerdotes, al ser Exacto. bautizados. Profetas, sacerdotes y reyes. Ese es otro tema. Claro. Y va a estar padrísimo. Bueno, pero eso es como una contestación de por qué tenemos que ser bautizados, porque al ser bautizados nos convertimos en reyes, sacerdotes y profetas, ¿verdad? Exacto. Ya lleva la mitad del examen contestado. Bien, bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bueno, padre, pues muchas gracias por el tiempo. Y pues aquí seguimos a sus órdenes. Yo también, un gustazo verlos.
que sus parroquias se vean enriquecidas en este servicio desde el afecto, desde el amor, desde una auténtica liturgia que ejerce Jesucristo a través de unos y otros. Bendiciones. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Bendiciones. Gracias. Muchas Antes de que gracias. Antes de que se me salgan todos, mañana ahí se los puse en el chat. A los que faltan de incluirlos en el chat, por favor, llénenme el formulario para poder tener sus datos y darlos de alta. Mañana va a ser presencial para el que guste o por Zoom. Mañana y el miércoles. Entonces, presencial va a ser en el Salón Parroquial de Fátima a las 8 de la noche. ¿Alguna duda? ¿Es el salón de arriba? Sí. Sí, es el Ok, salón de arriba. Gracias. Y si es en Zoom, igualito que aquí, ¿verdad? Sí, se va de ahí lo vamos a transmitir en Zoom. Va a ser, Muy bien. incluso es la misma liga. La misma liga es para todas las pláticas. Esta plática ahorita se está grabando y yo la voy a subir al YouTube y ya les voy a poner el link por si la quieren volver a ver. Ah, eso iba a preguntar. Gracias. ¿Van a grabar las sesiones? ¿Mandé? ¿Van a grabar siempre Sí, todas se van a grabar y yo las voy a subir a YouTube y les paso la liga porque que está privado. Entonces les paso la liga para que ustedes las vean. Ok. Gracias. Yes, vi que había un tema de la cuota. ¿Esa a quién se le paga? ¿Cómo Pues se- sí, pues desgraciadamente, pues ¿de qué parroquia eres tú? De Santuario de Schoenstatt. De Schoenstatt. Si pudieras mandármela o ir a Fátima. Ah, sí. Yo Ahí- a lo mejor voy ahí- mañana presencial. Ah, ok, ahí me lo pueden pagar a mí o si van en horas de oficina también, ahí también ya tienen los manuales para entregárselos. Ok, Ok. perfecto. Los de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, Leonor va a recaudar la cuota de ustedes para que se la entreguen, por favor. Pero si mañana vamos presencial, perdón. Pues me la pueden dar a mí. Se la damos a usted y el manual también nos lo pueden entregar mañana. Sí, ahí Perfecto. se les entrega. ¿Okay? No, es que me dijo Leonor que los de la parroquia del Carmen a lo mejor no iban a poder ir, iban a hacer todo por Zoom. Entonces, eso es. ¿Ok? Perdón. Dime. Es que yo no estaba enterada de la cuota y del manual. ¿Cuánto es la cuota? La cuota es 350 y el manual 150. Y eso se va a pagar, o sea, yo no estoy enterada. Aquí, ¿Tú de qué parroquia eres? de Santa Engracia. De Santa Engracia. Si vas a Fátima, si tienes una vuelta a Fátima, ahí lo puedes pagar. De aquí a que se acabe el curso. O sea, no. Ok, muy bien. Gracias. O si vas a una plática presencial ahí, a lo mejor también ahí se puede hacer. Ok. Porque gracias. al final, casi al final vamos a tener unas que son un poco más prácticas. Entonces, pues ahí a lo mejor hasta conviene que vayan presencial. Ok. Gracias. ¿Al final se tiene que ir presencial? No, no necesariamente. Van a ser lo que pasa que son pláticas que son un poco más prácticas que a lo mejor les pedimos que pasen ustedes ahí a purificar los copones y a todo eso, ¿verdad? Claro. Okay. Yo le quería preguntar si lo que dijo el padre también viene en el manual. Sí. Todos los temas vienen ahí. Y la última pregunta, que tengo una prima que quiere entrar y que todavía puede ir mañana. ¿Ande? Sí, una persona que quiere entrar que sí podrá ir mañana. Sí. Okay. Y si le puedes pasar el link para que se inscriba. Ok. Ok. Claro, gracias. Una última pregunta. Las pláticas
que van a ser un poco más prácticas, ¿nos van a avisar con tiempo? Sí, son, por lo general son al final, pero les avisamos. Lo que pasa es que esas las podemos mover de fechas dependiendo de los padres, porque si a un padre le sale alguna misa o algo, nos pide cambio, entonces las dejamos al final para poder mover. Sí, por lo pronto martes y miércoles, ¿no qué? Sí, martes y miércoles, perdón. Mañana, sí pasado, puede ser así por Zoom. Presencial o en Zoom. Presencial o en Zoom y ya para alguna práctica nos avisarán con tiempo. Claro que sí. Muchas gracias, muchas Ok, gracias. muchísimas gracias. Gracias. No, a ustedes. Las pláticas Gracias. Nada, mande, Ale. A las pláticas de mañana, ¿quién las va a...? La de mañana es el padre Esteban, Elí, y la del miércoles el padre Miguel Ángel Espinosa, Ok. el párroco de Fátima y vicario. Bueno, tú ya los conoces. Gracias. Gracias. De nada, buenas noches. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Mañana. Gracias. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.